Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Evelia Fátima Castro Avilés. Soy docente de la Academia de la Magistratura, responsable técnico del Programa Nacional de Acceso a la Justicia y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial. En cuanto a mis estudios, soy egresada de la Universidad de Lima, maestra en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Tengo el grado de doctor en Derecho y he estudiado el doctorado en Persona y Familia en la Universidad Pública de Zaragoza, España. Además, cuento con una especialización en Derechos Humanos del Colegio Universitario Henry Dunant, Suiza. Agradezco al Poder Judicial por haberme invitado a disertar sobre un tema tan importante relativo a las personas con discapacidad. En esta oportunidad dictaré un módulo sobre el Sistema de Protección Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Sistema de Protección Nacional referido a dichas personas. Los invito a participar conmigo en este curso. En esta oportunidad disertaré sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y lo importante en este curso es resaltar que las personas con discapacidad durante años han sido víctimas de discriminación. Los problemas más gravitantes en relación a estas personas están fundamentalmente referidos a tres aspectos: el tema de exclusión social, el tema de pobreza y el tema de desigualdad. ¿Cuál es el objetivo de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad? Lo que fundamentalmente debemos perseguir es garantizar los derechos humanos de estas personas. ¿Qué es lo que implica? Implica que la exclusión y la discriminación sean sustituidas por la inclusión significativa, efectiva y deseada por todas las personas. Además, debemos valorar la diversidad como un activo y un motor del desarrollo de toda sociedad. Siempre hemos identificado en este tema una relación entre pobreza y exclusión. Desde la perspectiva relacional, la pobreza absoluta ha limitado las posibilidades de las personas con discapacidad de vivir en una mayor y más compleja red de relaciones sociales, por lo que, como resultado, se han reducido sus oportunidades de concentrar capital social y ha aumentado su pobreza relativa. Desde una perspectiva complementaria, la pobreza ha sido un indicador de falta de ingresos y de mala distribución de los mismos, mientras que la exclusión social se refiere a la falta de participación en el mercado de trabajo dentro del sistema político, problema que han tenido las personas con discapacidad. Ya desde una perspectiva individual, el concepto de exclusión social se entiende como el comportamiento personal de los excluidos, que por no seguir las reglas, que por no depender del sistema público, deciden vivir en pobreza. Estas perspectivas le han servido a la comunidad internacional para poder abordar de manera adecuada el problema de la discapacidad. Pero veamos cómo ha evolucionado el concepto de discapacidad en la historia de la humanidad. Veamos, el concepto de discapacidad es un concepto actualmente relativo y ha variado de acuerdo a los diferentes contextos históricos y sociales. Recordemos que antiguamente la discapacidad era concebida como un trastorno personal que residía en el individuo. ¿Qué significaba ser discapacitado? Se consideraba como un déficit, como una carencia inherente al individuo que le impedía integrarse a la sociedad. Cuando la discapacidad se percibe de esa manera, las respuestas de la sociedad y de los estados, ¿a qué se limitan? Se limitan de manera exclusiva a reparar a la persona mediante la medicina o la rehabilitación, lo que se conocía con el nombre de enfoque médico, o a proporcionarle cuidados por medio de programas de beneficencia o asistencia social, lo que se denomina el enfoque de beneficencia.
Hoy en día se ha dejado de priorizar la deficiencia de la persona y se considera que la discapacidad es la resultante de la interacción entre el individuo y las barreras en el entorno que le impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. ¿De qué manera? En igualdad de condiciones que las demás personas, que nosotros, ¿no? La comunidad internacional ha adoptado un modelo social y lo profundiza reconociendo de forma explícita que la discapacidad, no nos olvidemos, la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. En este sentido, se traslada al Estado y a la sociedad la responsabilidad de eliminar todas las formas de discriminación para que las personas con discapacidad puedan ejercer y gozar de sus derechos y libertades fundamentales en términos de igualdad y equidad. Para llegar a este punto, la sociedad ha transitado un largo camino, ¿no? Imagínense ustedes desde considerarla como consecuencia del pecado o la ruptura de tabúes como una enfermedad que suponía para estas personas un relegamiento y asilo hasta evolucionar hacia la rehabilitación médica. Hoy consideramos tanto los factores ambientales, materiales y sociales en un enfoque o modelo biopsicosocial. Reflexionemos al respecto. Delimitar la discapacidad, ¿qué consecuencia tiene? Es una forma de discriminación. ¿Por qué? Porque resalta la diferencia entre las personas. Repasemos un poco las teorías y los modelos que han existido en lo que se refiere a la discapacidad. Por ejemplo, la Bellasca, ¿no? Un importante autor decía que el modelo que se trataba hace muchísimos años de concebir la discapacidad como un modelo tradicional. En este modelo tradicional, las personas con discapacidad eran consideradas objetos de asistencia o beneficencia. La intervención en qué se centraba? En los servicios de atención que podía otorgar una institución especializada en preparar a sus profesionales, y lo que menos importaba era la persona con discapacidad como sujeto de derechos, merecedor de atención sanitaria y de rehabilitación. Pero también Agustina Palacios nos comenta del modelo de prescindencia. ¿Qué nos dice Agustina Palacios? Que este modelo suponía que las causas que originaban la discapacidad tenían un motivo religioso. Se creía que las personas con esta condición albergaban, por ejemplo, mensajes diabólicos, se consideraban innecesarias para la comunidad, se podía prescindir de ellas a través inclusive de la aplicación de políticas eugenésicas. O bien se las situaba en un espacio destinado para personas anormales y para clases pobres. Se les marginalizaba, con un denominador común marcado por la dependencia y el sometimiento, por lo que se convertían estas personas en objeto de caridad y de asistencia. También Demetrio Casado Pérez nos habla de que había un modelo de exclusión aniquiladora, porque al considerar a la discapacidad como la resultante de castigos divinos o de hechos puramente fortuitos, se aceptaba con resignación la condición fatal y providencial. Y este modelo siempre se asociaba a este modelo tradicional del que hablamos hace algunos momentos, de Puig de la Bella Casa, ¿no? En este caso, el Instituto Interamericano del Niño también ha tratado el tema de las personas con discapacidad y al respecto se pronunció sobre el modelo preformista o negativista. Este modelo, dominante hasta el siglo XVII, consideraba que las deficiencias intelectuales
eran preformadas durante la concepción o bien eran el resultado de un designio divino. Y la deficiencia se concebía como estática, se aceptaba con resignación y en realidad no había ninguna preocupación por el sujeto de derechos. A estos modelos se le suma el modelo de integración utilitaria, del que habla Demetrio Casado Pérez, que en realidad este modelo pone énfasis en la mejora de los servicios que debe ofrecer la institución y en la formación del personal profesional dedicado a la persona con discapacidad. Pero el gran problema era que la discapacidad se le concebía como una condición permanente y predestinada. Pero cambiamos de etapa y pasemos al modelo de rehabilitación. El modelo de rehabilitación, el cual lo trata con bastante amplitud el autor Puig de la Bellasca. ¿Y qué nos dice él? Que esta deficiencia física, mental o sensorial, ¿no? En realidad sobre esto la sociedad hacía un esfuerzo rehabilitador y que fundamentalmente tenía una visión, una orientación biomédica. Es decir, la intervención del profesional prevalece sobre la demanda del sujeto, ¿no? El tema de una rehabilitación centrada en el aspecto funcional, en el aspecto educativo, en el aspecto laboral. Este modelo rehabilitador, del cual también nos habla Agustina Palacios, nos dice que si bien es cierto, el problema de la discapacidad no es de orden religioso, sino que se deriva fundamentalmente de limitaciones individuales de las personas, estas personas eran consideradas inútiles o innecesarias, ¿no? Salvo que en la medida que pudieran ser rehabilitadas psíquica, física, mental o sensorialmente. Por lo tanto, ¿cuál era el fin primordial? El fin primordial era normalizar a las personas con discapacidad, aunque ello implique ocultarlas, ¿no? Y no reconocer las diferencias de estas personas. Dentro de esta forma de pensar también está el modelo de atención especializada y tecnificada, del cual nos habla Demetrio Casado Pérez y nos dice fundamentalmente que este modelo se asocia a prácticas médicas y terapéuticas destinadas a restituir las capacidades deficitarias que tienen las personas con discapacidad. El propio Instituto Interamericano del Niño nos habla del modelo predeterminado médico, que surge a fines del siglo XIX, que presenta, como les he comentado, un enfoque biomédico de la discapacidad, centrando su intervención en la capacitación y profesionalización del personal médico para tratar al paciente enfermo o discapacitado, ¿no? Este modelo también concurre con el modelo determinista funcional, que hace una distinción entre deficiencia y discapacidad. Pero después de haber pasado por estos modelos, por este proceso histórico, la comunidad internacional cambia de paradigma, cambia de manera de pensar y dice, vamos a apostar por un modelo de autonomía personal. ¿Qué significa esto? Pensemos en un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir aplicar un enfoque de derechos humanos a las personas con discapacidad? ¿Qué implica esto? Implica que la intervención del Estado, de la sociedad, debe centrarse en la persona para el logro de ¿qué? Para el logro que esta persona con discapacidad tenga una vida independiente. ¿Cómo? A través de su participación social, a través de ella misma, a través de las organizaciones sociales que sustenten este apoyo. No debemos ver la deficiencia como el núcleo de la problemática, ni el objetivo a atacar, sino la situación de dependencia en la que viven muchas personas con discapacidad.
Es decir, ¿dónde está el problema? El problema se localiza en nosotros, en el entorno social dentro del cual se incluye este proceso de rehabilitación, ¿no? Donde se produce esta dependencia de las personas con discapacidad. Por lo tanto, a esta nueva forma de pensar, como dice Demetrio Casado Pérez, hay que hablar del modelo de accesibilidad. ¿En qué consiste este modelo de accesibilidad? Consiste en que la visión debe estar centrada no solamente en los aspectos biomédicos, sino que se abre al concepto de normalización como la posibilidad y el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida tan normal como cualquiera de las personas, como las demás personas, ¿no? Entonces, la intervención se debe focalizar principalmente en el desarrollo de habilidades y capacidades y en la generación de las condiciones para que la persona con discapacidad se inserte socialmente en la comunidad. Entonces, el Instituto Interamericano del Niño sostiene, este modelo interaccionista o estructuralista se está incorporando el concepto de normalización. ¿Qué significa? Que nosotros debemos reconocer que en la sociedad existen barreras sociales, políticas, económicas, físicas, inclusive arquitectónicas, que deben eliminarse con la finalidad de garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Entonces, la problemática de la discapacidad se debe concebir como consecuencia de los sistemas de servicios y los factores ambientales que no han considerado a este tipo de personas y por lo tanto les han quitado, no han permitido la funcionalidad. Desde esta visión, nosotros debemos incorporar en el contexto social este problema y tener una visión fundamentalmente, repito, basada en un enfoque de derechos humanos. Si bien es cierto, nos hemos tomado varios minutos en explicar los modelos y los sistemas que han existido históricamente para explicar la evolución del concepto de discapacidad hasta la fecha, ha sido necesario para poder entender este sistema de protección internacional y nacional de derechos humanos de las personas con discapacidad. Hablamos entonces, como dice Agustina Palacios, que estamos frente a un modelo social. ¿Qué es lo que reconoce este modelo social? La discapacidad, en primer lugar, como conclusión, no se origina por causas religiosas, no se reduce a las condiciones de salud de las personas, no es un modo de opresión social por motivos de desconsideración y desconocimiento del tema. El modelo aspira al respeto de la dignidad humana de la persona con discapacidad, a la igualdad y a su libertad personal. Por lo tanto, este modelo social, ¿qué es lo que propicia? Propicia la inclusión social porque se centra en la eliminación de las barreras discriminatorias y ¿qué es lo que busca? Busca la equiparación en las oportunidades, igualdad de oportunidades. Pone énfasis, y hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico, en la autonomía de las personas con discapacidad para que estas personas puedan tomar sus decisiones sobre su vida propia de manera autónoma, ¿no? Sin ese modelo tan arcaico que tiene el Código Civil peruano, que es el modelo de sustitución de la persona con discapacidad. Pero veamos dos conceptos importantes en el tema de discapacidad que debemos considerar. Dentro de este modelo inclusivo de los derechos humanos en la visión actual, debemos considerar dos conceptos fundamentales: la inclusión y la integración.
¿Qué es la inclusión? Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, la inclusión es cuando la cultura no discrimina a la persona y reconoce las potencialidades de la persona, ¿no?, valorando este derecho que tenemos todos a la diferencia, ¿no? Es incluir a esta persona dentro de la sociedad. ¿Qué es la integración? La integración significa hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, es decir, supone el acercamiento tanto del Estado como la sociedad a estas personas con discapacidad e incorporarlas al sistema educativo, e incorporarlas al sistema laboral, e incorporarlas a todos los espacios de recreación y de socialización. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos los conceptos bases para trabajar los modelos inclusivos, el concepto de inclusión y el concepto de integración. Bueno, es importante también conocer qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Veamos la diapositiva. La Organización Mundial de la Salud nos habla de la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, ¿no?, que esto fue aprobado en el año 1980. ¿Para qué sirve esta clasificación internacional? Esta clasificación asume la discapacidad como intrínseca del individuo, ¿no?, producto de una enfermedad o trastorno, y la distingue en tres planos: en el nivel orgánico, en el nivel personal y en el nivel social, ¿no? Vemos en el nivel orgánico pérdida o grave alteración del funcionamiento o deficiencia. En el nivel personal, expresado en una limitación de la actividad o discapacidad. Y en el nivel social, de lo que hablábamos hace unos minutos, referidas a las desventajas sociales o minusvalías que se les considera a estas personas. Pero actualmente esta clasificación no, digamos, supera el enfoque de carencia o déficit al incorporar a la concepción, al concepto de discapacidad, los siguientes conceptos: limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Entonces, al incorporar estos conceptos, nosotros ya podemos dar un gran paso, que es hablar en esta segunda parte del curso de las convenciones internacionales referidas a las personas con discapacidad. Convenciones internacionales. OEA 1999. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. ONU 2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Veamos. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad no hace distinción entre deficiencia y discapacidad, pero incorpora, lo importante es que esta convención incorpora abiertamente el término discriminación. ¿Qué evidencia esto? Evidencia el rol excluyente de la sociedad y la necesidad de que la comunidad internacional cree las condiciones para la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de las personas en esta condición de vida. Segundo Tratado de Derechos Humanos. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006, ¿no?, de Naciones Unidas, que afirma que la discapacidad es la resultante, miren qué importante esto, es la resultante de la interacción entre las personas con deficiencia y un entorno social y físico que presenta barreras que impiden su participación en igualdad de condiciones que el resto de las demás personas.
discriminatorias y excluyéndolos. Por eso que al comienzo de la exposición hice esta vinculación entre exclusión y discriminación e incluso pobreza. Ante esta situación, ¿cuál es el deber, cuál es la obligación de todo Estado? El Estado peruano deberá promover, asegurar y proteger los derechos y libertades fundamentales y sobre todo crear las condiciones que les permitan a las personas con discapacidad ejercerlos de manera plena, tanto en términos de igualdad como en términos de equidad. Estos tratados han cambiado la perspectiva, como pueden observar en las diapositivas, tenemos un cuadro interesante, ha cambiado las perspectivas de necesidades con las perspectivas de derechos, ¿no? Podemos observar que antes la discapacidad estaba centrada, como vemos, en la caridad privada, de carácter voluntario, ¿no? Básicamente se trataba de satisfacer solamente las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Independientemente de las propias personas, del sujeto de derechos, ¿no? Pero hoy en día, con los tratados internacionales aprobados por la comunidad internacional y ratificados por los estados, tenemos que la discapacidad debe enfocarse bajo una perspectiva de derechos. ¿Qué implica esto? Que el Estado tiene, y la sociedad, una responsabilidad pública, política, legal y no solo moral, y que no se trata de un carácter voluntario y un acto de caridad, se trata de un carácter obligatorio, fundamentalmente reconociendo que las personas con discapacidad, por tener derechos humanos, no pueden dividirse estos derechos, no pueden ser indivisibles y tienen que ser interdependientes. Son indivisibles, e interdependientes y no pueden dividirse. Por lo tanto, la visión tiene que ser hacia el sujeto y hacia el sujeto en función de exigir sus derechos. Y los derechos de estas personas están basados en estándares universales, en estándares objetivos que deben considerar los estados y de manera especial los operadores jurisdiccionales cuando tengan que ver los casos de interdicción civil, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se fundamenta este modelo y los tratados? Podemos hablar de manera muy coloquial de los siguientes. ¿Qué es lo que se quiere? Que las personas con capacidad tengan vida independiente, que las personas con discapacidad no sean discriminadas, que las personas con discapacidad tengan accesibilidad, que sea una situación de normalidad en el entorno social y sobre todo crear puentes para tener un diálogo civil con la problemática de las personas con discapacidad. Hoy en día, como podemos observar, se trata de una cuestión de derechos humanos y esto significa que debemos pensar en un concepto de desarrollo inclusivo que ha tomado fuerza tanto en el ámbito internacional y que se está viendo reflejado, como ustedes pueden apreciar, y los invito a verificar esta información, a leer los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio, donde se encuentran todas estas recomendaciones de políticas inclusivas para las personas con discapacidad. Dentro de estos conceptos, es importante conocer el concepto de desarrollo inclusivo, ¿no? Es decir, este concepto de desarrollo inclusivo lo tenemos desde la Declaración de la Cumbre del Milenio en el año 2000, que fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de Estado y de Gobierno. En esta cumbre, los líderes mundiales propusieron un conjunto de metas, de objetivos para cumplir en un plazo determinado, con la finalidad de combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación.
Ubicados dentro del centro de la agenda mundial, estos objetivos se conocen ahora como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha sido elegido como coordinador de la promoción y supervisión del cumplimiento de estos objetivos en cada país. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2015, ¿no?, tenemos, por ejemplo, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, ¿no?, y también, ¿no?, tenemos lograr una sociedad global para el desarrollo. Y lo que se quiere es, hoy en día, transversalizar dentro de estos objetivos del milenio, transversalizar la perspectiva de la discapacidad en los objetivos del milenio. Es decir, las personas con discapacidad, si bien es cierto, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, la vamos a volver a revisar, no están visibilizadas como un objetivo específico de desarrollo del milenio 2015. Pero pese a esto, ¿no?, posteriormente fueron consideradas, ¿no?, como para tomarlas en consideración, ya que vale la pena mencionar que existen 650 millones de personas en el planeta que están afectadas por alguna discapacidad. Entonces, uno de los objetivos es transversalizar la perspectiva de la discapacidad, ¿no? Con este propósito, la Asamblea General ha considerado que en el fenómeno de la discapacidad se debe otorgar una visibilidad universal de la problemática, ¿no? También tenemos que revisar, y los invito a revisar, si quieren profundizar en el tema, los compromisos de la Comunidad Europea en lo que se denomina la transversalización de la discapacidad, ¿no?, como una estrategia en el diseño de políticas para este colectivo de personas con discapacidad. Muy bien, nosotros terminamos esta primera parte con el sistema de protección internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad, de tal forma que en la segunda parte vamos a analizar algunos aspectos puntuales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. A continuación trataremos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Veamos los antecedentes. Existe en la comunidad internacional tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas y ratificados por los Estados. En las diferentes realidades nacionales se ha observado que las personas con discapacidad han sido objeto de discriminación permanente y de exclusión. Tercer antecedente. Existe en la sociedad una serie de barreras que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. El cuarto antecedente. Estamos en la etapa del proceso de la positivización de los derechos humanos y de las personas con discapacidad y la eliminación del modelo rehabilitador. Continuemos ya con los antecedentes legislativos internacionales. Diciembre de 1982. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. 1983-1992. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 2003.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 2006. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. ¿Cuáles han sido los fundamentos para la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Como ha existido este proceso de positivización de los derechos básicos del ser humano, fundamentalmente se ha buscado como obtener un instrumento internacional especial para las personas con discapacidad. Se ha buscado desarrollar el modelo social sobre discapacidad, aquel modelo social sobre el cual comentábamos en la primera parte del curso, cuyo objetivo ha sido reemplazar, sustituir ese modelo obsoleto conocido con el nombre del modelo rehabilitador, es decir, de buscar solamente la rehabilitación, ¿no?, de la persona con discapacidad sin preocuparse por su autonomía para el ejercicio de sus derechos. ¿Cuál es la importancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Desde un punto de vista político podríamos decir la visibilidad de las personas con discapacidad dentro del propio sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. También podemos decir que esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha contribuido al establecimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, finalmente. Y para los operadores, ¿no?, para el Estado, para la comunidad en general, para la sociedad, ¿qué nos permite esta convención? ¿Qué nos permite ese instrumento internacional? Nos permite contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de pretender hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Observen qué importante es esta convención. Bueno, esta convención también empieza con el concepto de discapacidad en el propio preámbulo de la convención y nos dice, ¿qué es la discapacidad? Hemos hablado tanto de discapacidad, pero hay que terminar definiéndola. La discapacidad es un concepto que evoluciona. Imagínense, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad de estas personas con discapacidad, restándole la posibilidad de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Qué importante analizar este concepto de discapacidad, un concepto evolutivo, un concepto de permanente desarrollo, no es un tema estático. Y esto se permite porque va evolucionando el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, después de definir qué es la discapacidad, definiremos cuál es el concepto de persona con discapacidad que nos trae este tratado. Las personas con discapacidad, ¿quiénes son? Incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, deficiencias mentales,
deficiencias intelectuales o sensoriales a largo plazo. Y volvemos otra vez al tema de las barreras, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y no solo plena, sino efectiva en la sociedad. Repitiendo lo mismo de lo que es la discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Nosotros, cuando hablamos de lograr una efectiva igualdad de condiciones, debemos considerar tres aspectos. Debemos reconocer, en primer término, que la persona con discapacidad tiene autonomía individual. Por lo tanto, también esta persona tiene libertad, hay que reconocerle su libertad de tomar sus propias decisiones. Y tenemos nosotros como sociedad, como comunidad, que aceptar, que reconocer que las personas con discapacidad forman parte de la diversidad humana y por lo tanto no solamente eso, forman parte de la propia condición humana, es decir, la normalización dentro de este concepto. Este tratado viene acompañado de un protocolo facultativo, ¿no? Se le denomina protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene el siguiente contenido: procedimientos de comunicaciones personales y un procedimiento de investigación, que este protocolo en realidad establece estos procedimientos para la propia efectividad de la convención, para la propia aplicación de la convención, ¿no? ¿Qué es lo que pretende este protocolo facultativo? Pretende mejorar los mecanismos existentes de protección de las personas con discapacidad y agregar unos nuevos mecanismos a los ya existentes, pero fundamentalmente mejorar la comprensión del tratado en cuanto a la aplicación de medidas y derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son los derechos consagrados de manera general en la convención del año 2006? Podemos decir los siguientes. Primero, la toma de conciencia y la sensibilización de la sociedad. El Estado debe hacer que la sociedad se sensibilice frente a este tema. Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la protección social. Y miren qué importante, el reconocerles su participación política y en la vida cultural y recreativa y el deporte. Veamos dos derechos que nos interesan fundamentalmente en este curso. Derecho a la accesibilidad. Lo podemos ubicar en el artículo 9 de este tratado. Básicamente está referido al tema de que la accesibilidad debe estar en relación al entorno. La palabra entorno, qué importante, al entorno social, ¿no? La persona debe tener accesibilidad al entorno social, deben eliminarse las barreras, debe tener accesibilidad a los procesos para que tanto los bienes y servicios también sean accesibles a estas personas, ¿no? Y sean efectivos sus derechos, por supuesto. En accesibilidad también está el que se deben crear las condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, para que ellos puedan ejercer efectivamente en igualdad de condiciones. El artículo 26 del tratado se refiere al derecho a la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad. Dos conceptos que debemos grabar. Veamos la diapositiva. ¿Qué es habilitación? Habilitación significa, ¿qué significa? Implica adquirir conocimientos que permitan
que permitan a la persona adquirir conocimientos con la finalidad de poderse desenvolver en la sociedad, ¿no? Es un aspecto muy importante que se debe considerar en las políticas públicas. Luego, la rehabilitación. ¿Qué significa rehabilitación? Significa restablecer la capacidad y la aptitud de la persona con discapacidad. Otro derecho que nos interesa resaltar, y en relación fundamentalmente a la problemática que se viene presentando a nivel judicial, es lo relativo a la capacidad jurídica. Yo creo que en este tema el artículo más importante es el artículo 12 de este tratado, que nos hace reflexionar fundamentalmente dentro del sistema legal peruano, hablemos del Código Civil, que también hay que comentarlo y hay que promocionar que esto debe cambiarse gracias a la intervención de los parlamentarios del Congreso de la República. Definitivamente ya debemos nosotros, en nuestro sistema legal, reemplazar el modelo de la sustitución de voluntad establecido en el Código Civil. Debemos reemplazarlo porque es anular a la persona, es básicamente aplicar el modelo de aniquilamiento de la persona con discapacidad, es decir, buscar una persona para que sustituya su voluntad, tome sus decisiones, no reconocer su autonomía personal. ¿A qué nos invita la Convención? La Convención nos invita a que el Perú debe adoptar de manera definitiva el modelo de apoyo a la toma de decisiones. Es decir, debemos definitivamente en nuestro sistema legislativo establecer mecanismos de apoyo para el ejercicio de la propia autonomía, de la voluntad de las personas con discapacidad, para que ellos puedan ejercer de manera plena su capacidad jurídica, porque definitivamente ellos tienen capacidad jurídica, no han perdido la capacidad jurídica, se presume que son personas capaces. Entonces no estamos buscando estos modelos de sustitución de la voluntad que definitivamente afectan los derechos humanos de estas personas. Y todo esto tiene que ver con un derecho fundamental con el que se conecta, el acceso a la justicia. El tema del acceso a la justicia lo podemos ubicar en el artículo 13 del tratado. ¿Qué nos dice respecto al acceso a la justicia el tratado? Que se debe realizar todos los ajustes necesarios a los procedimientos con adecuaciones a la situación de discapacidad, porque lo que se trata es que en un proceso judicial, ¿no?, se le facilite a las personas con discapacidad su participación judicial efectiva. Por lo tanto, ¿cuál será el deber del Poder Judicial? Será el promover la capacitación del personal judicial para permitir de manera adecuada la participación judicial de las personas con discapacidad. Y al respecto, ¿qué es lo que ha hecho el Poder Judicial que debemos conocer todos los peruanos? No solamente los que están dentro del Poder Judicial, ¿no?, los servidores judiciales y los magistrados. El 1 de abril del año 2016, el presidente del Poder Judicial aprobó el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Y este Plan Nacional se elaboró en base a las denominadas 100 reglas de Brasilia. Ustedes me dirán qué son las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son el conjunto de normas, de recomendaciones, en realidad de recomendaciones, que han sido elaboradas
por la Cumbre Judicial Iberoamericana, que engloba a 23 países de Iberoamérica, ¿no?, representados por los poderes judiciales. Ellos se han reunido en diversos grupos de trabajo y en el año 2008 se aprobaron estas reglas de Brasilia, que son normas de concreción de los derechos humanos basados justamente en estas convenciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Y existe normas especiales, recomendaciones especiales dentro de estas reglas de Brasilia relativas a las personas con discapacidad. Se ha desarrollado un grupo de recomendaciones para estas personas, ¿no? Y lo más importante, que las reglas de Brasilia consideran a personas en condición de vulnerabilidad aquellas personas que tienen discapacidad. Pero todo el desarrollo que se hace en las reglas de Brasilia sobre las personas con discapacidad están basadas en la convención que acabamos de explicar. Entonces, estas reglas de Brasilia, a su vez, han servido de base para la elaboración del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, donde se ha trabajado dos aspectos fundamentales: el aspecto de la accesibilidad y el aspecto del acceso propiamente dicho a la justicia. Y cuando hemos trabajado el tema de la accesibilidad dentro del plan, se ha considerado aquellas barreras, no solamente actitudinales, sino aquellas barreras físicas y arquitectónicas. Por esa razón, el Poder Judicial ha destinado un presupuesto importante para la construcción, ¿no?, de rampas que permitan el acceso a las personas en condición de vulnerabilidad. Ha considerado un presupuesto importante para la construcción y habilitación de baños, ¿no?, y una serie de aspectos relacionados a la infraestructura. El año 2017 se viene planificando que va a ser el año de las personas con discapacidad y del adulto mayor, de tal forma que hay un plan de trabajo operativo importante para el 2017 en relación a este tema. También se ha creado el sistema de alerta judicial para la persona adulta mayor, de tal forma que tenga prioridad dentro de la preferencia que le da la ley, ¿no?, del adulto mayor. Y hay una serie de productos que se han construido en base a las reglas de Brasilia, ¿no?, que están contemplados en este plan nacional, que los invito a conocer en la página del Poder Judicial, www.poderjudicial.gov.pe, ¿no? Pueden encontrarlo en el margen derecho de la página web del Poder Judicial. Bueno, entonces estábamos hablando de los resultados que está dando la Convención del año 2006 de Naciones Unidas en nuestro país, y uno de ellos en relación al Poder Judicial ha sido que el Poder Judicial le reconoce efecto vinculante a las reglas de Brasilia en el año 2010. Veamos un poco este tema de manera muy somera, ¿no? Las reglas de Brasilia consideran a la persona con discapacidad, ¿no?, aquellas personas que tienen, como pueden apreciar, diversas barreras actitudinales y del entorno, y que no pueden ejercer o que están impedidas del ejercicio de sus derechos, básicamente hablando de los derechos dentro de un proceso judicial, y que el tema fundamentalmente para ellos es el tema de acceso a la justicia. Tenemos algunos casos interesantes que los invito también a conocer. Por ejemplo, el expediente número 023-62-2012, ¿no?, del Tribunal Constitucional, donde se analiza la problemática de las personas con discapacidad, que es muy importante conocerlo, porque básicamente nos hace reflexionar sobre los principios rectores de protección de las personas con discapacidad, fundamentalmente sobre el respeto de la autonomía individual de la persona con discapacidad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y también el otro pilar
de estos principios rectores es la independencia, ¿no? Hablamos del autor. ¿Qué derechos fundamentales tiene la persona con discapacidad? La autonomía y la independencia. Bueno, recordemos en el caso peruano que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Elaboró un informe denominado Observaciones Finales del 16 de mayo del 2012, donde le preocupaba que el Perú no reconociera la capacidad para ejercer el derecho a contraer matrimonio de las personas sordomudas, sordociegas y ciegomudas, así como de las personas con discapacidad mental o que sufren deterioro mental. ¿Qué es lo que sugirió el comité? El comité sugirió que modificáramos el Código Civil con el fin de garantizar adecuadamente a todas las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos civiles, en particular el derecho a contraer matrimonio, ¿no? Bueno, haciendo acá un paréntesis importante y hablando del Código Civil, me gustaría dejar establecida la diferencia entre discapacidad e incapacidad. Primera regla, ya no se considera como incapaces absolutos por el Código Civil a los sordomudos, a los ciegos sordos y a los ciegomudos, ¿no? Que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Lo que nos enseñaban en las clases de derecho, ¿no? de personas, la diferencia entre, ¿no? Capacidad, incapacidad, ¿no? Ya no. Felizmente esto ya se derogó. ¿Qué norma la derogó? La ley 29973, que fue publicada el 24 de diciembre del año 2012. Es decir, en el Perú ya nunca más podemos decir que los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos son personas incapaces. Si estas personas ya no son incapaces absolutos para nuestro ordenamiento jurídico, no tiene, ¿no es cierto?, sentido considerar su discapacidad como un impedimento para contraer matrimonio, ¿no? Y considerar su matrimonio consecuentemente nulo, ¿no? ¿Cómo hoy en día el sistema de protección nacional considera a la persona con discapacidad? La considera como una persona capaz. Es decir, la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que los demás. Por ejemplo, tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a la herencia, tiene derecho a contratar libremente, tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a las demás personas en materia de seguros, en materia de préstamos bancarios, en materia de hipotecas y todas las otras modalidades de crédito financiero. Por lo tanto, debemos reconocer, no solamente el Estado, sino la comunidad en su totalidad, de que son personas capaces y que realmente debemos quitarnos ese paradigma equivocado de que la discapacidad es igual que la incapacidad. Por lo tanto, estas personas, en conclusión, tienen derecho a decidir libremente, inclusive sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad, porque lo contrario sería pensar en prácticas eugenésicas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las interdicciones civiles y también tener cuidado con el tema de vigilar bien el juez sobre las responsabilidades en cuanto al adulto mayor.
No porque es adulto mayor debe ser internado en una casa de reposo sin su consentimiento. No porque es una persona con discapacidad debemos estar en el concepto obsoleto rehabilitador. Debemos tener cuidado con el manejo de la curatela de las personas con discapacidad. Es la última ratio tener un modelo de sustitución, porque lo normal es que las personas con discapacidad tengan un modelo de apoyo, no de sustitución, porque lo otro sería atentar contra sus propios derechos humanos. Por lo tanto, para que exista realmente incapacidad, la verdadera diferencia de la incapacidad con la discapacidad es que las personas incapaces están absolutamente privadas de discernimiento. Absolutamente, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque definitivamente hoy en el siglo XXI ya no podíamos presumir que una persona que tiene esquizofrenia paranoide, por ejemplo, es un incapaz. Y lo vemos en nuestra jurisprudencia peruana. Tenemos el caso del juez Edwin Béjar, que nos ha hecho reflexionar sobre este tema y que los invito a conocer también, que ha aplicado el control de convencionalidad, ha aplicado esta convención del año 2006, ¿no? Y en su lugar ha inaplicado estas disposiciones del Código Civil que podían perjudicar a personas con discapacidad mental. El Perú. ¿Qué podemos decir del Perú en este tema? Nuestro país consideramos que ha avanzado más allá inclusive de lo recomendado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, en lo que respecta al derecho sucesorio. Veamos. Se han derogado las disposiciones en las cuales los ciegos solo podían testar por escritura pública con formalidades adicionales. Importante. Se ha derogado que los mudos, los sordomudos y quienes se encontraban imposibilitados de hablar por cualquier causa solo podían otorgar testamento cerrado u hológrafo. ¿Qué se ha derogado además? Se ha derogado que la prohibición de que sean testigos testamentarios. Hoy en día, en la actualidad, los notarios están obligados a aceptar a las personas con discapacidad como testigos testamentarios, aquellas personas que son, ¿no?, que tienen esta condición de discapacidad. Miren la importancia. Nosotros hoy en día, en base a estas derogatorias, nosotros podemos considerarnos como que hemos avanzado más allá de lo recomendado por el comité y que muchos países hoy en día nos están tomando como modelo. El testamento por escritura pública, si hoy en día, veamos el caso específico, testamento por escritura pública. Si el testador es una persona con discapacidad en el Perú por deficiencia visual, el testamento podrá ser leído por él mismo. ¿Cómo? Utilizando alguna ayuda técnica, o podrá leérselo el notario. El notario estará facultado a leer el testamento si lo solicita el propio testador, o el testigo testamentario que el testador designe. Es decir, una persona con discapacidad visual puede, ¿no?, digamos, testar por escritura pública. ¿Qué ocurre con el caso del testamento cerrado? Tratándose del testamento cerrado, otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia visual, podrá ser otorgado en sistema braille. Imagínense ustedes, en sistema braille, o utilizando algún otro medio o formato alternativo de comunicación, debiendo contar cada folio
con la impresión de su huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que no puede ser extraído el testamento, ¿no? Sin rotura o alteración de la cubierta. Qué importante, una persona con discapacidad visual podrá otorgar su testamento cerrado en el sistema Braille o utilizando algún método alternativo. Muy bien. Pero no solamente estamos hablando de estos testamentos. Veamos el caso de la comprobación de testamento otorgado. ¿Cómo se comprueba? La comprobación se hará sobre la firma y huella del testador. El juez, ¿no es cierto?, podrá nombrar un traductor si el testamento hubiera sido otorgado en el sistema Braille. ¿Ah? El juez podrá nombrar un traductor o si el testamento hubiera sido, repito, otorgado en sistema Braille u otro medio o formato alternativo de comunicación. Es decir, en nuestro país es posible que una persona con discapacidad visual pueda testar. Muy bien, ¿qué les parece? Finalmente, no nos olvidemos que en nuestro país ha habido una importante jurisprudencia sobre las personas, ¿no?, con discapacidad mental, con lo cual quiero terminar. ¿Qué es la enfermedad mental? Hablemos de salud mental desde una perspectiva de derechos. Una enfermedad mental es una discapacidad. Una enfermedad mental va a traer como consecuencia problemas de tipo emocional, de tipo cognitivo y de comportamiento. Puede también tratarse de un desorden de las ideas, de un desorden de los sentimientos. Pero finalmente, ¿cuál es el problema de fondo? Que va a limitar la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a los quehaceres de la vida diaria. ¿No es cierto? Sin embargo, nosotros debemos tener muy presente que la capacidad se presume, la incapacidad se demuestra. Y tener muy presente que la discapacidad es diferente a la incapacidad jurídica. Por lo tanto, me parece importante señalar lo que un autor cubano ha escrito al respecto para poder pasar al tema de la discapacidad mental. Leonardo Pérez Gallardo, sobre ese tema ha escrito algo muy importante que me gustaría resaltar, que es lo siguiente. La discapacidad, en general, no supone en el sujeto que la padece una ausencia de capacidad. Una ausencia de capacidad, como dice Leonardo, que le impida ejercitar los derechos y cumplir, observen, y cumplir los deberes jurídicos que como miembro de cualquier sociedad debe cumplir. ¿Qué nos dice Pérez Gallardo? El discapacitado es una persona, un ciudadano, que debe gozar de la igualdad de derechos, ¿no es cierto? Y que debe ser capaz de llegar a una integración social adecuada y proporcionada a su propia minusvalía. Por lo tanto, nos hace reflexionar sobre esta frase con la cual yo los quiero dejar pensando. No todo discapacitado requiere necesariamente ser incapacitado. No todo discapacitado requiere necesariamente ser incapacitado. Dependerá del grado de afectación sensorial o psíquica o de la limitación física padecida para que sea declarado el discapaz judicialmente incapacitado. Y para que ustedes conozcan el pensamiento con mayor amplitud, he colocado este párrafo en la diapositiva, como pueden ustedes observar.
de lo que escribe Leonardo B. Pérez Gallardo. Reflexionemos. No todo discapacitado requiere necesariamente ser incapacitado, ¿no? En este sentido, nosotros, si bien es cierto, hemos aprobado la ley, ¿no?, general de la persona con discapacidad, la ley 9973, tenemos nosotros que en esta ley lo fundamental es básicamente reconocer, ¿no?, los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad, que fundamentalmente está en reconocer que la persona con discapacidad tiene autonomía y debe vivir de una forma independiente, ¿no? Le comentaba sobre la jurisprudencia en el caso peruano. Tenemos el juez Edwin Béjar del Cusco, que emitió un fallo histórico. Yo considero que es un fallo histórico porque realmente aplicó el control de convencionalidad, ¿no?, en un caso de no declarar la incapacidad de unos hermanos que padecían de esquizofrenia paranoide. ¿En qué consiste, de manera resumida, este fallo? El juez del tercer juzgado de familia de Cusco, Edwin Béjar, consideró inconstitucional el requisito de declarar incapaces a dos hermanos que padecen esquizofrenia y dictó una sentencia histórica permitiendo a ambos y a su madre recibir una pensión de orfandad, ¿no?, luego de que la ONP solicitara un certificado de discapacidad para que ellos puedan acceder a las pensiones. La historia de los hermanos Velázquez en nuestro país ha marcado un precedente en el sistema jurídico peruano. Al morir su padre, la madre de estas personas con discapacidad decidió solicitar la pensión de orfandad para sus hijos a la Oficina de Normalización Previsional, conocida como ONP. ¿Pero qué ocurrió? Dicha entidad le pidió a la señora como requisito para que ellos puedan obtener esta pensión, declarar incapaces a sus hijos. En otras palabras, realizar el proceso de interdicción porque estos dos hijos padecían de esquizofrenia paranoide. Por lo tanto, dentro de este concepto de esquizofrenia paranoide, nosotros hoy en día, en el mundo, no podemos presumir que son incapaces jurídicamente. Ellos son capaces, se presume su capacidad. Entonces, a pesar de este pedido de la ONP, ¿cómo actuó el juez Edwin Béjar? Este magistrado del tercer juzgado de familia del Cusco consideró, como repito, inconstitucional esta formalidad y dictó una sentencia trascendental en la historia del Cusco, permitiendo que los hermanos reciban una justa pensión sin necesidad de ser interdictados. Este caso representa uno de los varios ejemplos en que los padres, en que las personas, en que los familiares se ven obligados a interdictar a sus hijos, a sus adultos mayores o a las personas con discapacidad. Esto no puede ocurrir más en nuestro país. Imagínense ustedes que entre los años 1998 y 2014 se registraron 8.409 sentencias de interdicción en registros públicos. Es decir, el 68% se dieron en la ciudad de Lima. Casi la totalidad de los casos, el 90%, corresponde a personas de bajos recursos económicos, ¿no es cierto? A pesar de que este requisito de la interdicción
no está, digamos, expresado de manera en la normatividad peruana para qué personas debe aplicarse, se ampara, como ustedes saben, en el artículo 43 y 44, ¿no? Y dice simplemente, son relativamente incapaces los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos procesos? Usualmente, como ustedes saben, se designa un representante para la persona que tiene la discapacidad y a partir de ese momento, ¿qué ocurre con esta persona? Esta persona no podrá casarse, esta persona no podrá firmar un contrato, esta persona no podrá abrir una cuenta bancaria, esta persona está muerta civilmente. ¿Esto es justo a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? No, ¿verdad? Bueno, esto no debe suceder más. Por tal razón, todo este curso tiene su motivo, su fundamentación en cambiar el paradigma de los operadores jurisdiccionales y que finalmente consideren a la interdicción como la última ratio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.